aleluya. Póngase cómodo, pero no se duerma. Hermanos, en esta noche vamos a compartir algo, una reflexión de la palabra, que pues cuando ustedes saben que hay tiempos y hay situaciones que como que se repiten en la vida del hombre y en la vida general de lo que es la humanidad. Y hay cosas que son como las modas a veces que vienen, ¿no? Y luego pasan las modas. Y luego de buen tiempo, cuando ya nadie ni siquiera se acuerda de eso, vuelve esa moda, ¿no? Y en el libro de Jueces, es un libro que yo sé que para muchos no es un libro... O sea, sabemos que la palabra del Señor toda, de la primera letra a la última, es hermosa y es dulce y es poderosa en Dios. Pero hay ciertos pasajes, libros, capítulos, versículos que como que son más nombrados, ¿no? Pero entonces el libro de Jueces como que no. Pero cuando un par de años que comenzamos un poquito a estudiar un poquito de Jueces. Bueno, el Jueces es un libro maravilloso y tiene tremendas cosas que están ahí. Y entonces hoy vamos a compartir algo de ese libro. Y entonces, como yo sé que a usted le gustan los títulos, le vamos a poner aquí un título. Dice, Resultados de la apostasía. Vamos a ponerle ahí. Algo corto, siempre es bueno poner un título corto para que se nos quede. ¿Cómo se llama el mensaje? De la apostasía. Entonces, no exactamente vamos a hablar y le vamos a enfatizar aquello, sino que vamos a ver los resultados de aquello. Entonces, para entrar pues en lo que es la introducción y el desarrollo de la palabra en esta noche, abran conmigo en el libro de Jueces, capítulo 17, verso 6. Jueces, capítulo 17 y el verso 6. Dice ahí la palabra del Señor, dice que en aquellos días no había, ¿qué cosa? Rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es téngalo ahí, pero vamos a mantenerlo ahí en esa parte, pero vamos también a usar otros versos de la palabra del Señor. Pero para ir un poquito en orden, que dice, ¿qué es apostasía? Viene la palabra apisnemi, que dice que significa sin fe, sin carácter. ¿Usted sabía eso? Porque a veces cuando nosotros decimos de un apóstata o apostatar de la fe, siempre se nos viene a la mente, ¿no? Los grandes, quizás gente que comenzaron predicando la verdad y luego se desviaron y nosotros lo vemos por la televisión o por el internet y pensamos que, están predicando eso, pero déjame decirle que... aunque no vamos a entrar en detalle, pero hay 3 niveles de apostasía. Aún hay un nivel que está dentro de la iglesia de apostasía. ¿Usted sabía eso? Y entonces dice que esto significa sin fe, sin carácter. Dice que también significa separación o abandonar el camino de la verdad para seguir otro diferente. También significa volverse atrás. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar de aquello. Volverse atrás y todo eso. Pero sabemos que nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino que seguimos al blanco, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo con fe y con carácter. Aleluya. Entonces, hermano, mire, todas estas cosas que no parecieran que fuera aquello, pero eso es, ¿no? Entonces, ahora... este verso que vimos está ahí en el libro de Jueces, como para hacerle un poquito una introducción un poquito histórica. Recuerden que
prácticamente ya el liderazgo, o sea, el liderazgo de Josué, el gran estratega militar y líder, aquel hombre que conquistó, instituyó y poseyó la tierra, hizo tres cosas. ¿Qué hizo? Conquistó, la distribuyó, amén, o sea, y la instruyó. O sea, este gran hombre dice en el capítulo 2, y vamos a ver aquello, de Jueces, dice que toda esa generación murió. Todo ese líder y el liderazgo que estaban justamente en esa generación murieron. Y entonces, y la nueva generación dice que no conocían las obras que Dios había hecho. Entonces, este libro, pero vamos primero a ver un poquito aquí, antes de entrar en aquello. Miren, este libro tiene 21 capítulos, ¿no? Tiene 21 capítulos. Lo podemos dividir en tres partes. ¿Lo podemos dividir en cuántas partes? En tres partes. Miren, el capítulo 1 y 2 se lo puede determinar o denominar como la introducción del libro de Jueces, capítulo 1 y 2. Desde el capítulo 3 al 16 es lo que vendría a ser la época de los jueces, del capítulo 3 al 16. Y del capítulo 17 al 21, ahí están los resultados del mensaje que hoy Dios nos está dando, que es los resultados de la apostasía. Vamos a ver aquello. Y en ese orden o en esa división, introducción, ya en sí el tiempo de los jueces, que eran hombres que Dios los levantaba en un momento dado. Recuerde que era un gobierno, ¿cómo se llamaba ese gobierno? ¿Cómo se llamaba? Teocrático, que era que Dios los dirigía, Dios gobernaba. Entonces, pero como el pueblo se alejaba y se apartaba de Dios, abandonaba el camino de la verdad, dice que pues Dios levantaba a un hombre determinado, inclusive una mujer como Débora, ahí está, que Dios lo levantaba para liberar a su pueblo. Entonces, a esa época, más o menos una aproximada de 300 años que duró este tiempo. Entonces, pero ya luego, desde el capítulo 17 al 21, vemos el fracaso, y lo vamos a dividir también en tres partes, que lo vemos así. Es la entrada, o sea, de la apostasía en el templo. O sea, el resultado de la apostasía en el templo, número uno. Número dos, la decadencia la decadencia moral del hogar, y luego vemos la anarquía política, cosas que la estamos viendo hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Miren, apostasía en el templo, es decir, en nuestro medio, eso lo sabemos y eso no tenemos que darle mucha vuelta. La otra, la decadencia moral en la familia. Y la tercera es anarquía política. Si usted piensa un momento, es exactamente una radiografía o una fotografía de lo que se está viviendo hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Hay apostasía, hay decadencia moral en la familia y hay anarquía política. Miren a la noticia y usted va a ver lo que pasa. Usted miren, todos los países tienen problemas, pero problemas que siempre lo han tenido, pero ahora lo tienen más, porque hay una anarquía política. Pero el producto, aunque a usted le parezca mentira, no es por los partidos republicanos, demócratas, no eso. Es porque entró en primer lugar la apostasía. ¿Usted sabía eso? Eso es un resultado. ¿De dónde van a salir los políticos? De la sociedad. ¿Cómo está la sociedad? Podrida, dañada, corrupta. Entonces, usted puede orar y está bien que ore, que llore, pero los políticos no van a mejorar, no van a salir, cada vez salen peores. ¿Cuántos dicen amén? En todos los países. No discuta y no pelee por ningún candidato. Todos y cada vez van a ser peor, porque esa es la consecuencia. Pero vamos a ver, hermano, entonces
dice el verso 16, perdón, el 6 del capítulo 17, dice que no había rey en el rey. Mire, esta frase, escuche bien, la repite en el capítulo 17, para que usted la apunte, no lo lea. En el capítulo también 18 lo repite nuevamente esta frase. En el capítulo 19 y al final, escuchen bien, el último versículo de este libro, que es el versículo 25 del capítulo 21, el libro cierra con esa misma frase: y no había rey en Israel. ¿Cuándo dice no ven? O sea que cuando hay un énfasis de algo, es porque Dios quiere enfatizar y quiere que no nos olvidemos y quiere que pensemos esto y quiere que aprendamos esto. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasaba en Israel? No había rey. Hoy en día pasa eso. Hay muchas iglesias que tienen a un determinado, un nombramiento pastorado, pero no tienen pastor en la práctica. Hay países que tienen un denominado presidente, pero no tienen presidente. Este mundo hay muchas, lo que más falta, una de las cosas que más falta de tantas, es que no hay liderazgo. En los hogares, ahora los que mandan, en muchos de los hogares, mandan ¿quiénes? Los niños. ¿Sí o no? Porque no hay rey, no hay liderazgo, no hay carácter. Entonces, cada uno hace lo que le parece. Entonces ahora, cuando esta frase aparece en el verso 6, lo podemos resumir o podemos en una palabra concreta decir, esto se lo podría traducir como relativismo. Aquí lo que está diciendo el escritor, que cada uno hacía lo que le parecía, lo que bien le parecía, eso se llama relativismo. ¿Cómo se llama eso? Relativismo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es relativismo? Porque eso es lo que está diciendo. O sea, relativismo significa que yo hago las cosas como a mí me parece. Amén. A nuestro parecer. Por ejemplo, se dice de que una gente cuando está en el desierto, entonces está andando en el desierto y usted sabe el desierto, ¿no? Algunos han cruzado el desierto cuando han venido para acá, así. Entonces dice que si usted ve ahí y usted quizás tiene mucha sed y usted ve como que hay un lago por allá, pero usted vaya y en realidad no es nada, era simplemente el reflejo del sol. O sea, era un espejismo, era algo relativo que parecía, pero que no es. Entonces también dice que relativismo es, dice, hacer, según la excepción, hacer la ley. O sea, y relativismo es hacer todo dependiendo cómo tú miras, la óptica que tú tienes, con el lente que tú miras. Eso es relativismo. Pero nosotros sabemos que nosotros no seguimos un relativismo, seguimos lo que dice la palabra del Señor, o debería de ser así. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando nosotros decimos que cada uno hacía lo que le parecía, eso es relativismo. O sea, cada uno hacía lo que le daba la gana. Ahora, entonces, vamos a ver entonces la primera parte. Entonces, lo vemos del capítulo 17. Comienzan los resultados. Ahora, primer resultado. Entonces dijimos que era, ¿cuál era? La apostasía en el templo. Vamos a ver, Miguel, usted tiene esa lectura rapidito. Vamos a ver Jueces capítulo 17 del 1 al 3. Un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que le fueron hurtados, acerca de los cuales me dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero que está en mi poder, y yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te los devuelvo.
¿Qué le parece ese cuadro? ¿Ustedes han visto ese cuadro de Micaías? Miren, según la historia, parece que la madre de Micaías, y se dice en la historia bíblica que ellos tenían una industria de dioses, era una casa ahí de ídolos y que vendían todo ese asunto. Entonces, parece que a le gustaba agarrar lo ajeno. Entonces le agarra los 1100 ciclos de plata. Entonces dice que luego como que ella se estaba buscando, estaba quizás echando la culpa a medio mundo, y entonces él le devuelve, y luego ella le da 200 para que él compre una imagen ahí y haga una casa de dioses. Eso, o sea, dioses en singular, ¿no? O sea, digamos en plural. Entonces, eso es lo que hizo. Entonces, bueno, este hombre comienza a hacer como un negocio. Entonces, pero él necesitaba a alguien. O sea, mire cómo empieza la apostasía, ¿no? En ese tiempo, como no había nadie, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Entonces, si alguien quería hacerse sacerdote o levita o lo que quiera, lo hacía, porque todo el mundo hacía eso. O sea, no había leyes, no había reglas a seguir. No, cada uno hacía. O sea, la ley estaba ahí, pero como no había rey en Israel y el pueblo se había apartado de Dios, pues no hay dirección. Entonces, ¿qué pasa? Dice que este hombre... Ahora, miren ustedes que ahora aparece algo. Entonces, este hombre necesitaba un líder. Entonces, miren cómo se repite la historia hoy en día. Hoy en día cualquiera se hace ministro. Ustedes saben eso. Cualquiera se hace un apóstol, un reverendo, cualquiera. Cualquiera se hace un profeta, cualquiera de esto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo, se está repitiendo el tiempo de los jueces. Se está repitiendo aquello. Me contaba un amigo el otro día que él, un compañero de trabajo, y dice que él tuvo un problema en el trabajo. Y luego ya no lo vio buen tiempo. Entonces dice que lo encuentra, le dice, ¿y qué? ¿Cómo es la cosa? No, dice por acá, que tú sabes que yo abrí por acá una obrita, porque tú sabes que como salí de trabajo. Y entonces él dice, wow, pues mira, lo botaron del trabajo y como no tenía por nada, se armó su rancho ahí, se armó su reino, su pequeño reino. Y eso está pasando hoy en día, hermano. Eso está pasando a diario. Usted lo ve por cualquier lado, o sea, de los grandes y de los pequeños. Entonces, miren, vamos a ver ahora lo que dice en ese mismo capítulo. Mire lo que dice el capítulo 17. Vamos a ver del verso número 7 en adelante. Yo no sé si le di a alguien, pero lo puede dar Miguel mismo si no le di a alguien. Desde el verso 7 en adelante, del mismo capítulo 17. A ver, uno solo, vamos. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá. Y había un joven, ¿de dónde, hermanos? Miren, un detalle. Era un joven de la ciudad o del pueblo de Belén, de Judá. Y luego dice, de la tribu de Judá. ¿Y qué más? ¿El cual era levita? ¿Era qué cosa? Levita. Siga. Y forajero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaías. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa, y será para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Mire lo que pasa. Viene un joven que no tenía ni oficio ni beneficio,
Pero mire, ojo una cosa, era un levita de la tribu de Judá. Miren, hoy en día hay algunos que esa es otra moda que se ha levantado, ¿no? Cual más es salmista, levita, algunos son leviatán, creo, pero se autodenominan levitas y todo eso, y ni saben lo que están hablando, ni saben lo que están diciendo. Pero miren, entonces dice que este joven que era de Belén, mire, de la ciudad de David, era de la tribu de Judá. Hermanos, ¿cuántos falsos hay ahora que y a veces piden piso, piden alfombra, piden de todo, porque se cree que son importantes? Pero mira, solamente así como, ¿qué dice? Ya que se está viendo, porque vamos a ver a otro levita también en este asunto. Mira, cuando se habla de adoradores, cualquiera si usted quiere definir aquello, ¿sabe qué dijo Jesús ahí en Juan 4, cuando dice que está buscando adoradores verdaderos? Ahí la palabra es proskuneo, que entonces ahí se traduciría que él está buscando proskunetes. Y proskunete no es otra cosa, véalo donde usted quiera, y no es otra cosa que postrado. Es decir, él está buscando gente postrada, gente que viva bajo la poderosa mano de Dios, en obediencia y en santidad. Esa es toda adoración. No es uno que haya grabado. Yo estoy en contra, y yo lo repito una vez y lo digo, no, bajo ningún punto de vista la Biblia determina que es un levita porque alguien que ha grabado o alguien que canta o toca. Eso no es. Es uno que viva bajo la obediencia de la palabra de Dios. Eso es todo. Eso es lo que es un adorador. Proskunete, eso es lo que dijo Jesús. Ahí véalo, es proskunete. Yo estoy buscando proskunete, gente que están postrada, gente humillada. Por eso que en la primera bienaventuranza de Mateo 5:3 dice bienaventurados, dice, ¿quiénes? Los pobres de en espíritu. Ahí están, es un proskunete. Eso es un proskunete. Entonces, miren, este levita salía sin ton ni son. Y salió por ahí, y entonces este levita salió a buscar un lugar. Quizás a lo mejor lo habían botado de la casa. A lo mejor se había separado de su esposa, no sé. Pero él no tenía dónde llegar. Y fue a buscar un lugar a donde ir. Fue a un lugar. Entonces, y lo encuentra con el famoso Micaías. Dice, ven acá. Y cierra el negocio con el levita. Dice, mira, yo te voy a pagar 10 ciclos por año, te vas a tener comida, vestido. El hombre cerró su negocio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? ¿Qué le parece? Mire, y ahí ya lo determinó, dice que serás tú para mí como un padre y serás el sacerdote. Wow, mire, es como que usted arma por ahí en cualquier lugar su ranchito, se pone ahí y usted llama a alguien, mira, ven, yo creo que tú me pastoreas aquí, te pago esto, te doy esto, te doy el otro. Y algunos que son asalariados dicen, aleluya, gloria a Dios, soy de Dios. ¿Sí o no? Tremenda bendición. Aleluya. Pero no es así. Eso es apostasía. O sea, mira, y vamos entrando aquí rapidito porque tenemos que ver algunas características. Por ejemplo, una de las características, mira, de la apostasía, ¿sabe qué es? Este es otro versículo que no, yo tenía alguno, pero no lo puedo dejar pasar por alto. Mira, porque esto le da como quien dice la base o la zapata de este mensaje. En libro de Jueces mismo, capítulo 2, versos 10 y 11. Jueces, estamos viendo Jueces. Estamos viendo Jueces, así que de ahí no vamos a mover por ahí muy cerca. Dice, ¿qué dice? Miren ahí, en Jueces capítulo 2, versos 10 y 11. Miren, hay una transición. Diga conmigo, ¿hay qué cosa? Una transición. ¿Qué dice ahí en el verso 10 y 11? ¿Quién lo tiene? Rapidito. ¿A qué generación se refiere ahí?
a la que salió, sí, a la segunda generación, a la que conquistó la tierra prometida, a la que anduvieron con Moisés y con Josué, y entonces todo ese liderazgo, todo ese cuerpo de liderazgo que conocía las obras del Señor, se refiere a esa generación. Siga. ¿Qué se levantó? Otra generación. Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Siga. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entró la apostasía. ¿Sí ven? Ahora, entonces miren, ¿qué cosa, miren? Primera característica, si usted quiere ponerla ahí. El no conocer la obra de Dios, es decir, no conocer a Dios. No, esa nueva generación que se levantó no conocían, eran ignorantes. Que esa es otra característica de apostasía. ¿Usted sabe eso, hermano? Que la ignorancia es otra característica de la apostasía. Cuando usted no conoce algo de la palabra, es peligroso porque lo pueden o nos pueden engañar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera característica, ¿qué es? Que no conocer las obras, no saber de aquellas. Entonces, esa generación nueva que se levantó, ¿qué hizo? Se olvidaron de Dios porque no lo conocían. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a adorar a los ídolos falsos, a los Baales. Comenzaron a adorar. Entró la apostasía en el pueblo de Dios. Entró. Entonces, ahora, miren, vamos a ver otra característica rapidita. Rapidito, esto sí le di a alguien, creo a Paul, el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, 1 y 2. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Escaseaba. Siga. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ya, gracias. Aquí vemos otra característica. Miren, cuando en tiempos así hay escasez de la palabra. Por ejemplo, cuando hay escasez de un producto y usted está buscando, es un producto de primera necesidad, usted lo busca y lo paga lo que quiera porque es algo que usted necesita. Y a veces vienen falsificaciones, pero usted lo compra porque se parece a eso. Miren, en ese tiempo escaseaba la palabra. Entonces, dice que no había visión con frecuencia. Otra característica de cuando entra la apostasía, que no hay visión. No hay visión. Y ahí dice que ahí Elí, el sacerdote de ese entonces, dice que ya era un viejito de esos, que estaba en otra cosa más que en las cosas que Dios les mandó y le encargó. Y entonces que dice que este hombre dice que sus ojos se habían oscurecido y no podía ver. Ese es un prototipo de alguien que ha perdido la noción y la visión de Dios. Oscuridad. Cuando hay oscuridad, ¿qué pasa? Usted no puede ver, usted no puede discernir bien espiritualmente. Y cualquier cosa se le puede introducir como una verdad, pero porque como usted no tiene la claridad necesaria, ¿qué pasa? Usted la puede aceptar como una verdad. Como una verdad. Entonces, era un prototipo. Entonces, mire, hermano, podemos ver muchas más, pero por ejemplo, Pablo decía en el libro de Corintios, cuando decía, yo quiero que no ignoréis, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, cuando él iba a comenzar a desarrollar sobre el uso de los dones. Recuerden que Corintio había sido enriquecido con todos esos dones, pero el mal uso que se le había dado, prácticamente había entrado la apostasía por el mal uso. Y entonces Pablo dice, no quiero que ignoréis. Mire, la ignorancia es otro prototipo y otra característica de la apostasía.
Por eso que se hace mucho énfasis aquí en el estudio de la palabra, en el conocimiento de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el pastor Miguel y los líderes saben y sabemos la importancia de conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no somos ignorantes de las cosas de Dios, no conocemos verdaderamente. Entonces no solamente con el venir a la iglesia, eso lo constituye a usted en un cristiano que conoce la palabra y que tiene visión. No, es más que aquello, y más que inclusive que usted venga acá, que esa es una parte, pero que usted estudie la palabra permanentemente, personalmente, y conozca más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren, hermano, eso trae como consecuencia el otro paso. Dijimos que desde el capítulo 17 al 21 habían tres cosas. Los resultados de la apostasía. Era la entrada, ¿no?, de la apostasía en el templo. Luego era la decadencia moral del hogar, de la familia. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Es terrible lo que está pasando. Ahora, usted ya prácticamente escucha, y nosotros escuchamos como una cosa tan natural, que una madre mató a sus 4 hijos y a su esposo, que el esposo mató. Y eso lo vemos casi a diario. Es horrible lo que está pasando. Usted puede decir y podemos argumentar diciendo que tenía depresión, hermanos, son demonios, son el espíritu del diablo se ha desatado de manera, hermanos, que inclusive ya es tan cosa que alguien puede hacer a su hijo, descuartizarlo y después y aparecen en las cámaras de televisión con una sonrisa. Es horrible lo que está pasando. Pero eso es producto primero de la apostasía y luego viene como tal, como consecuencia, la decadencia moral en la familia. Miren, hay algunos casos, pero hay muchísimos casos que podemos mencionar, pero solamente vamos a mencionar 2 rapidito. Miren, en el mismo el libro, vamos a ver características. ¿Por qué? Porque tenemos que ver por qué. O sea, se produce aquello. Mire lo que dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29. Esto es tremendo lo que le declara Dios a Elías, al sacerdote, al que tenía que tener la visión, aquel que tenía que tener el carácter, aquel que tenía que tener la responsabilidad de hacer como padre lo que no lo hizo. Mire lo que le dice Dios directamente a él. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 2, verso 29. ¿Qué dice? Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Y has honrado a quiénes? A mis hijos. Más que a mí. A tus hijos Sí. más que a mí, engordando de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Bueno, nosotros sabemos la historia de los hijos de Elí. No vamos a entrar en detalle de aquello, pero sí recalcar esto, hermano. Miren, ellos eran unos empiazos ahí, ministrando ahí las cosas santas de Dios. Pero, hermano, con Dios no se juega. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios no se juega. Eso parece como que no pasa nada, pero el juicio llega. Y miren, le dice y lo acusa directamente, le dice, mira, tú has hollado mi sacrificio y mis ofrendas. Y esta parte, cuando dice, y has honrado, hay otras versiones que dice, y has amado más a tus hijos que a mí. O sea, cuando dice honrar, porque cuando dice la palabra, por ejemplo, dice el que, en Mateo creo que dice, el que no aborreciere, pero ahí la palabra es el que ames. Si no amas menos a tu padre o a tu madre o a tus hijos que a mí, tú no eres digno de mí. Eso es lo que dice ahí. Eso es la traducción. Que decir el que amas menos. Entonces aquí lo que le está diciendo, mira, tú amaste más, honraste más a tus hijos que a mí. Le dice Dios directamente a él. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, una característica, cuando nosotros no lo ponemos
en primer lugar. ¿Cuántos se acuerdan de Corintios capítulo 7, del 29, 30, cuando vimos de la mano de los cinco cosas que todo ser humano la vivimos y la experimentamos? ¿Cuántos se acuerdan? Dice que si el que tuviera mujer, como que si no tuviera, no está diciendo que usted no la respete, no. Lo que está diciendo es que eso está en segundo lugar. Eso es lo que está diciendo. Si tú lloras, está bien, pero que eso no se anteponga a mí. Si eres alegre, si tú tienes tu profesión, está bien. Y si tú tienes regocijo en la vida, está bien, pero que ninguna de esas cosas tienen que ocupar el primer lugar. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que le está diciendo aquí a Elí. Lo que le está diciendo, mira, tú me tuviste a mí en un segundo plano. En otras palabras, es eso lo que le está diciendo. ¿Ya? Y luego viene el juicio. Mire, una característica cuando una persona, un hombre, una mujer, o sea, estamos hablando de un cristiano, de un hombre y una mujer de Dios, pone en segundo lugar a Dios. Tengamos mucho cuidado. A veces nosotros vemos que por el hombre agradar a la mujer y la mujer por agradar al hombre, hermanos, muchas veces hacemos cualquier cosa que nos diga la otra persona. Pero déjeme decirle que puede ser el caso que estemos honrando más a esa persona o a ese hijo o a esa hija o a ese trabajo que a Dios. Y eso es peligrosísimo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermano, esa es una característica. Mira, no lo vea, pero lo lee en su casa. David tuvo muchos problemas. Y él permitió la apostasía también en su vida. Cuando ahí usted ve el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, cuando usted sabe lo que hizo. Y eso es apostasía también. Sí. Vea ahí lo que significa y lo que vimos, y eso es. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vino la decadencia familiar de David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Ustedes saben, ¿no? Amnón, el hijo primogénito de David, violó a su hermana, a Tamar. Entonces, luego viene Absalón, que era hermano de padre y madre, y le dice, bueno, mire, hermano, David dice que se enfureció. En el capítulo 13 y el verso 21 dice que él se enfureció, primera de Samuel, pero no le hizo y no le llamó la atención. ¿Qué les parece? Él le dio coraje, sí, se molestó, todo eso, pero no le llamó la atención. Y Absalón, ya sabemos lo que hizo, tomó represalia por sus propias cuentas. Hermano, otra característica de la decadencia, cuando usted no llama la atención, cuando usted no habla cuando tiene que hablar y cuando usted no corta de raíz cuando tiene que cortar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es producto de la decadencia familiar. Entonces, ahora, si ustedes ven, lo ven en su casa, nosotros dijimos que la apostasía cuando entró en el templo está en Jueces capítulo 17 y 18. Si usted ve el capítulo 19 de Jueces, usted va a ver otro levita que él dice que su esposa lo dejó, se fue son del padre, luego él la fue a buscar y viene lo de Benjamín y ustedes saben, porque en ese tiempo, hermano, había crisis, como en todo tiempo. Y esta gente de Benjamín era una gente malvada. Porque cuando llegó el levita a la casa del anciano que lo albergó en su casa, dice que le dijo, mira, sácala a este. Entonces él sacó a la concubina del levita. ¿Y qué pasó? La violaron, luego la mataron y él la cortó en 12 pedazos y envió a las 12 tribus de Israel. Entonces miren, capítulo 17 y 18, entró la apostasía. Capítulo 19, la decadencia familiar.
Y ahora, los dos últimos capítulos de Jueces, el capítulo 20 y el capítulo 21, es la anarquía política. ¿Cuánto dicen amén? Miren cómo cronológicamente se dan las cosas. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay anarquía política, ¿sí o no? Pero, ¿cuál es lo que provocó? ¿Qué es lo que produjo aquello? Primero, cuando entró la mentira. Mire, si usted quiere resumir, o usted quiere ¿cómo es la palabra? Resumir lo que es la palabra pecado. Mire en lo que dice Romanos 1:25, que dice que se cambió la verdad por mentira. Ese es todo el asunto. Y esa es la apostasía. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Entonces, miren, hermano, ¿qué pasó en este tiempo? Entonces, a causa de ese crimen horrible que hubo, entonces dice que los hijos de Israel fueron toditos, se reunieron y fueron a decir, bueno, ¿por qué hicieron eso a lo de Benjamín? Mire, y en vez de arrepentirse o en vez de reconocer lo que habían hecho, no lo aceptaron. Y no solamente que no lo aceptaron, sino, ¿sabe qué? Ellos dijeron, no vamos a la guerra, y fueron a pelear. Mira, y era un ejército de Israel de 400,000 hombres, y ellos solamente eran 26,000. Bueno, ese es otro mensaje, pero miren, en las dos primeras veces caen 22,000 de Israel y luego caen 18,000, 40,000 personas. Miren, por una cosa aparentemente sencilla. Y luego en la tercera vez, Dios los entregó a lo de Benjamín y cayeron, dice la Biblia que cayeron 25,000. Miren, 65,000 personas. ¿Por qué? Porque había una anarquía política como producto de lo que ya hemos hablado. Ahora, hermano, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo podemos evitar? No solamente es necesario que usted ore ahora por esto, o sea, tenemos que orar, claro que sí, pero la anarquía política lo produjo algo, y ya hemos visto estos dos detalles, pero esto es algo cronológico. Entra la apostasía, hay una decadencia moral y luego viene la anarquía, y es lo que está pasando en el mundo entero. Ahora, ya no solamente en un solo país, sino que en todo el mundo. En todo el mundo. Pero miren, para aplicarlo y hacer a nuestras vidas, miren lo que pasó con Samuel. Miren lo que pasó con Samuel, porque Samuel sale de vamos a decir, fue parte de esa dispensación, ¿no? Pero mire usted la diferencia de levita que fue, que por ahí sin rumbo lo llamaron, se coló por ahí y ya fue un ministro y todo eso. Pero miren ustedes la diferencia. ¿Qué dice Primera de Samuel, capítulo 3? Vamos a ver primero del 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Ajá. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Ya. Y el siguiente también. Luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Miren, Dios lo llamó 4 veces a Samuel. ¿Cuántas veces lo llamó? 4. Ahí van 2.
Pero mire, las dos primeras se refiere a salvación. Él le dice, heme aquí. Él pensaba que lo llamaba el sacerdote. Él le dice, heme aquí. Y luego en la segunda vez, el sacerdote dice, mira, si te llaman otra vez, dile, Señor, heme aquí. Y dice ahí que él no conocía la palabra de Dios todavía. Mire, hermano, eso es una cosa lamentable, pero que es una verdad. La mayoría, y eso yo lo he dicho, no lo digo porque yo tengo un joven de 17 años y una de 13, y estoy en la misma camisa. Mire, la gran mayoría de los hijos de los cristianos no son cristianos. ¿Cuándo dicen amén? Aunque aquí a veces se diga y a veces se ha dicho, ay, se quiere poner a veces hasta como ejemplo, y resulta que es un más diablo que qué. Pero hermano, mire, la gran mayoría, esto tiene que ser un desafío para nosotros. La gran mayoría de nuestros hijos no son cristianos. Y vienen a la iglesia hasta los 10, 11, 12 años, vamos a hacer con buenas ganas. Pero de ahí, hermano, si están ahí, prácticamente uno tiene que estarlos arrastrando. Es una verdad. No son cristianos, la gran mayoría de nuestros jóvenes no son cristianos. No son cristianos, hermano. Mire, la cosa que yo, por motivo de mis actividades y todo eso, yo conozco muchos casos, hermano, que usted se cae para atrás, que aún ocurren dentro de la misma iglesia. Gente que fuman hasta marihuana ahí, en el Bejman iglesia, que se emborrachan. Inclusive algunos ponen hasta en Facebook cosas ahí. Eso está pasando, hermano. Y no, eso no sé, pero es una lamentable verdad, es una lamentable realidad lo que está pasando. Pero mire, este niño cuando fue consagrado al Señor, mire, él vivía en el templo. Tenía una túnica que le traía la mamá todos los años. Tenía la túnica, vivía en el templo, dormía ahí donde estaba el arca. Pero él tuvo que primero conocer al Señor y ser revelada la palabra de Dios para él comenzar a ministrar. ¿Cuántos dicen amén? En las dos primeras llamadas, dice, imagínate, pero ya después, usted ve en el versículo 7 y 8, miren, cuando le llama dos veces más, y en la última le dice, heme aquí, Señor. Habla que tu siervo, ya no, en la primera dice, Señor, le dice, heme aquí, porque pensaba que era el sacerdote. Pero en las dos últimas, eso ya es un llamado para el servicio. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Él tenía que conocer la palabra y conocer al Señor. Se dice la historia, que más o menos él tenía de 13 a 19 años. No era un niñito de 5, algunos creen que no. Él era ya un joven. Él tenía de 13 a 19. Y dice Josefo lo mismo en la historia que él más o menos tenía esa edad. Él tenía alrededor de 13 para arriba. Entonces él era un joven donde ya él podía analizar y podía conocer lo que le estaba hablando el Señor a él, porque él se había creado en el templo, pero necesitaba un encuentro personal con el Señor. Nosotros queremos evitar que entre la apostasía en el templo, que haya una decadencia, y para que luego haya una anarquía en el medio que nosotros nos desenvolvemos. Primero tenemos que conocer al Señor verdaderamente. Y yo no hablo de conocer que usted venga a la iglesia, que usted haya, inclusive que usted haya aceptado a Cristo, alzado la mano. Eso no es casi nada. Si usted no ha vivido y si en usted no ha sido revelado el Señor y la palabra del Señor, no le sirve de nada, aunque te venga a la iglesia y puede cantar, tocar, predicar, lo que sea. Pero tiene que haber sido primero revelada la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, miren, podemos hablar de muchos casos, pero el Señor está demandando hoy en día que nosotros, miren, estos dos levitas que aparecen en la historia, el primero, el que fue por ahí sin rumbo, sin destino, sin lugar donde estar, y por ahí lo pusieron, y el otro levita que la mataron a su concubina, miren,
esos dos levitas no estaban enfocados en lo que Dios quizás le había hablado con él. O sea, ellos eran levitas, eran de la tribu de Judá, todo eso. Sí, todo eso es bueno, pero miren, ellos, los levitas, ¿sabe por qué Dios escogió en vez de los primogénitos a los levitas? Porque fueron celosos. Las características de ellos eran que eran celosos. Tenían que ser cuidadores, guardianes de la gloria de Dios. Lo que cargaban en sus hombros el arca de Dios, la gloria de Dios. Cuando se habla de un servidor del Señor, habla de eso, que usted y yo tenemos que ser protectores. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la apostasía quiere entrar, y tú conoces la palabra, y en ti se ha revelado la palabra, y en ti se ha revelado Dios, tú puedes no solamente evitar que entre la apostasía a tu vida, sino que puedes evitar y puedes ayudar a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Pero estos levitas no, ese no fue el caso. Pero ¿cuál es el caso? Es que nosotros, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nos ha dado las armas, las arras del Espíritu. Y miren, y para terminar, en el libro de Judas, de Judas, que es un solo capítulo, mire, ahí usted lo puede leer en su casa, hay 18 características de la apostasía, 18. Usted ve desde el versículo 4 en adelante hasta el 19. Pero miren, solamente le digo la primera y la última. La primera que se encuentra en el verso 4, dice que habla de los hombres impíos. ¿De los hombres qué? Impíos. Sí, y eso no es dirigido para la gente de afuera, no, es para la gente de adentro. Impío. Y en la última característica, la número 18, en el verso 19, dice que no tienen el Espíritu de Dios, el carácter de Dios. Hermano, mire, que nosotros tengamos una característica totalmente diferente a lo que dice Judas ahí. Que seamos hombres píos, hombres y mujeres santos y santas de Dios. Y que tengamos el carácter de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces ahí usted puede leer el verso 4, el verso 5, 6, 8, 10, 15, 19. Usted ver todas esas características. Pero nosotros en esta noche vamos a hacer como un desafío a decir, Señor, que yo sea, no es que usted vaya a ser un Samuel, pero usted es, lo que Dios lo ha determinado a hacer, pero que usted siga la característica y aprendamos la característica de Samuel. Y dice en el capítulo 9 de Primera de Samuel, dice que este hombre no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, era un hombre exacto, que lo que él decía se hacía, lo que él decía se cumplía. Hermano, era un hombre, ese insigne, ahí usa la palabra, pero ahí insigne significa era un hombre exacto. ¿Cuántos hombres exactos hay aquí en esta noche? O sea, hombres que Dios puede confiar en ellos o en ellas, que Dios puede y saber y testificar y decir como Job, mira, no, yo conozco a ese es mío, ese es temeroso, ese es un hombre santo, esa es una mujer santa de Dios. No te metas con ella o no te metas con él. Pero mira, que Dios pueda tener un testimonio y decir, no, yo sé quién es Miguel, yo sé quién es Ana, yo sé quién es María, yo sé quién es Norma, yo sé quién es Paul, yo sé quién es Víctor, yo lo conozco. ¿Por qué? Porque tuvieron una revelación de la palabra del Señor y tuvieron un encuentro con el Señor de la gloria. Aleluya, póngase de pie. Aleluya, Señor. Aleluya. Nosotros tenemos que orar, sí, tenemos que seguir orando por este país, más que nada.